A veces, un nuevo comienzo llega en el momento en que los viejos se desvanecen silenciosamente. Özge Yağız y Burak Berkay Akgül, quienes aparecieron como Feray y Yaman en el fascinante mundo de la serie Safir, atrajeron la atención no solo por su química en pantalla, sino también por su energía detrás de escena. Entonces, ¿dónde y cómo se conocieron estos dos actores? ¿Cómo se sintieron cuando se vieron por primera vez? Y la pregunta realmente curiosa es, ¿Gökberk Demirci todavía estaba en la vida de Özge Yağız cuando tuvo lugar esta reunión? Mientras que la relación entre Özge y Gökberk, que dejó su huella en una época y transformó el amor por las series de televisión en amor real, termina en silencio. Una nueva serie, una nueva asociación, una nueva historia ha comenzado. ¿Pero se han borrado por completo las huellas del pasado? En este vídeo, los primeros momentos en que se conocieron en el set de Safir, datos detrás de escena, despedidas silenciosas y comienzos silenciosos. Sin ninguna especulación, solo contamos historias basadas en información verificada y entrevistas. Te espera un viaje emotivo e intrigante, lleno de material de archivo, clips de entrevistas y esos detalles tan comentados. ¿Fue un conocido o una coincidencia? ¿O es el fin de una era y el presagio de otro comienzo? Vamos, echemos un vistazo detrás de escena juntos, y quizás, descubramos juntos cuánto nos dicen aquellos que permanecen en silencio. De vez en cuando, hay algunas coincidencias en el mundo de la televisión, esa energía se transfiere al público desde la primera escena. Burak Berkay Akgül y Özge Yağız, que interpretaron los personajes de Yaman y Feray en la serie de televisión, Safir, eran un dúo que encajaba perfectamente con esta descripción. Entonces, ¿qué hay detrás de esta armonía? ¿Cómo fue su primer encuentro? ¿Qué pasó detrás de escena? Primera reunión, lectura de ensayo y primeras impresiones. Ambos se conocieron por primera vez durante los ensayos de lectura realizados antes del rodaje de Safir. Özge Yağız ha declarado en entrevistas anteriores que concede gran importancia a la compatibilidad de pareja. En esta reunión, el mando de Burak Berkay Akgül y su concentración en el papel llamaron su atención. Özge dijo, «Siempre es una ventaja para mí trabajar con alguien que respeta su trabajo». Burak Berkay Akgül, por otro lado, dice que cuando vio por primera vez a su compañera, la encontró mucho más cálida y accesible que la que había visto antes en la pantalla. En una entrevista dice, Özge es muy tranquila y serena frente a la cámara. En la vida real, es enérgica, trabajadora e ingeniosa. Rápidamente creamos una gran energía. Preparación del papel. Conocerse mutuamente también es parte de la actuación. En los ensayos previos al rodaje de la serie no solo se discutieron las escenas sino también las relaciones entre los personajes. Para hacer más real la apasionada pero complicada relación de Feray y Yaman, el dúo frecuentemente tenía conversaciones improvisadas. De esta manera, les resultó fácil simpatizar con sus personajes y entre ellos. En el momento en que ves a tu pareja, tienes que creerle. Burak y yo no tardamos mucho en ganarnos esa confianza, afirma Özge Yağız en una entrevista. Esta frase es la explicación más sencilla de cómo su química fuera del set se refleja frente a la cámara. Energía establecida, respeto, disciplina y sinceridad. La información del personal del set y los vídeos detrás de escena muestran que el dúo se apoya frecuentemente durante las transiciones de escena. Practicar líneas, discutir transiciones emocionales y permanecer en el personaje incluso entre tomas demuestra que tienen una buena asociación profesional. El director de la serie también expresó su satisfacción por la energía del dúo en una conferencia de prensa. Cuando están en el escenario, no tienes que hacer nada extra. Porque ellos mismos aportan esa energía al escenario. Safir puede ser una serie que se destaca por su intriga y drama, pero la confianza y la armonía del equipo que se desarrolla detrás de escena son tan impresionantes como las escenas. Este primer encuentro entre Özge Yağız y Burak Berkay Akgül puede ser el comienzo de otros proyectos a largo plazo, ¿quién sabe? Pero por ahora, sabemos una cosa. Los caminos de dos actores que se escuchan, se apoyan y respetan el trabajo del otro se cruzaron, y surgió una historia poderosa que atrajo a la audiencia. Entonces, en aquel entonces, ¿existía Gökberk Demirci? Por supuesto, el período en el que nació esta armoniosa asociación también trajo consigo otro signo de interrogación para los seguidores de la revista. ¿Özge Yağız estaba con Gökberk Demirci en su vida privada cuando comenzó esta serie? Como recordaréis, Özge Yağız y Gökberk Demirci se conocieron en la serie de televisión, Yemin, en la que actuaron juntos y con el tiempo comenzaron una relación en la vida real.
La pareja incluso dio un paso serio al comprometerse por un tiempo. Sin embargo, este proceso no duró mucho. Cuando comenzó el rodaje de la serie, Sapphire, en la relación entre Özge y Gökberk reinaba el silencio desde hacía un tiempo. Las fotos de la pareja en las redes sociales fueron borradas y ya no se les vio juntos. Esta situación fue reflejada públicamente como el fin de su relación. Aunque no hay ningún comunicado oficial de ninguna de las partes, se cree que la separación se produjo de forma silenciosa. Una separación silenciosa, un comienzo silencioso. El detalle importante aquí es este. El proceso de rodaje de la serie, Sapphire, coincide con el periodo en el que Özge Yağız terminó su relación con Gökberk Demirci. Así con Burak Berkay Akgul. Su encuentro no es una situación que se desarrolla a la sombra de otra relación existente. Esto demuestra que toda esta energía y armonía solo se concreta dentro de los límites profesionales. Ni Burak Berkay Akgul ni Özge Yağız hicieron declaraciones sobre su vida privada. Aunque hubo especulaciones sobre este tema, ambos actores prefirieron centrarse en su trabajo, sin trasladar la energía que entregaban frente a la cámara a su vida personal. Mirando hacia atrás hoy, la armonía que surgió en el set de la serie, Sapphire, no se basaba ni en el amor ni en los vínculos personales. Al contrario, fue la unión de dos actores que se respetan mutuamente y toman su trabajo en serio. Gökberk Demirci no estaba ni en el set ni detrás de la cámara durante este proceso. Tanto Özge Yağız como Burak Berkay Akgul mantuvieron sus límites profesionales y se centraron únicamente en sus personajes. Y esto dio lugar a una asociación en pantalla que dejaría una marca. Toda historia tiene un comienzo, pero algunas historias comienzan al final de otra historia. El viaje de Özge Yağız y Burak Berkay Akgul en Sapphire lleva las huellas no solo del guión, sino también de las emociones reales detrás de la cámara. Detrás de escena miramos, había respeto mutuo, armonía y sombras silenciosas del pasado. Después de un romance profundo pero silencioso con Gökberk Demirci, fuimos testigos de cómo Özge Yağız abrazaba a un personaje, quizás a ella misma una vez más. Este vídeo fue la historia de una transición, no de un resultado. Los amores terminan, las series de televisión comienzan, pero los que dejan huella, siempre permanecen en la memoria. Gracias por ver. Si eres consciente de esta transición, y si te encuentras en esa delgada línea entre el pasado y el futuro, no olvides suscribirte y seguir este viaje juntos. Escribe tus pensamientos en los comentarios. ¿Crees que esto fue solo una introducción? ¿O es una nueva historia que comienza donde el pasado permanece en silencio?